Siempre he sentido que la carretera me llama. Desde que era un niño y viajaba con mis padres por las carreteras de México, soñaba con ser el hombre detrás del volante, controlando el destino y escogiendo cada ruta. Mi nombre es Antonio y desde que tengo memoria, las carreteras han sido mi hogar. En la adolescencia, cuando mis amigos soñaban con trabajos glamurosos en la ciudad o aventuras en países lejanos, yo solo quería estar en la carretera. Mi padre solía decir que tenía gasolina en las venas y que había nacido para ser camionero. Aunque al principio pensé que exageraba, con el tiempo supe que tenía razón. Mi primera experiencia manejando fue en el viejo camión de mi abuelo. Aunque estaba oxidado y hacía ruidos extraños, para mí era el vehículo más hermoso del mundo. Mi abuelo me enseñó los fundamentos del manejo, cómo cuidar el camión y sobre todo cómo respetar la carretera. Al terminar la escuela, mientras muchos de mis amigos se dirigían a la universidad o buscaban trabajos de oficina, yo estaba ocupado obteniendo mi licencia de camionero. Recuerdo la sensación de orgullo que sentí cuando sostuve esa licencia en mis manos por primera vez. Era como si todos mis sueños estuvieran a punto de hacerse realidad. Con el tiempo, manejé por todos los rincones de México. Desde las costas de Cancún hasta las montañas de Chihuahua, cada ruta tenía una historia que contar. Pero por más que amara mi país, siempre sentí curiosidad por lo que había más allá de las fronteras. Escuchaba historias de otros camioneros sobre las vastas carreteras de Estados Unidos y soñaba con un día cruzar esa frontera y explorar el extenso territorio del norte. A pesar de las maravillas que veía en cada viaje, ser camionero no era fácil. Las largas horas en la carretera, lejos de la familia y los seres queridos, podían ser solitarias. Cada vez que llamaba a casa desde una cabina telefónica, en alguna parada de camiones, mi madre me recordaba cuánto me extrañaban. Aunque me dolía estar lejos de ellos, sabía que estaba siguiendo mi pasión. Con el tiempo, las carreteras comenzaron a contarme sus secretos. Empecé a notar cosas que otros no veían, pequeños detalles en el paisaje, cambios sutiles en la atmósfera e incluso las historias que las viejas carreteras susurraban al pasar. Cada ruta tenía su propia personalidad, su propia energía. Algunas eran acogedoras y cálidas, mientras que otras eran misteriosas y enigmáticas. La Ruta 66, en particular, siempre llamó mi atención. Había escuchado historias sobre ella, sobre cómo era una de las carreteras más icónicas de Estados Unidos. También había escuchado rumores sobre fenómenos extraños y apariciones a lo largo de esa ruta. Sin embargo, nunca le di mucha importancia a esos cuentos. Después de todo, había recorrido miles de kilómetros sin incidentes. ¿Qué podría tener de especial la Ruta 66? Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que experimentaría en esa carretera. Esa misteriosa y, como descubriría, peligrosa Ruta 66 me llevaría a un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Cada viaje tiene su precio. Para mí, la decisión de perseguir la llamada de la carretera vino acompañada de sacrificios. Y mientras los caminos de México me dieron innumerables aventuras, el sueño de explorar más allá de la frontera y ver lo que Estados Unidos tenía para ofrecerme era demasiado tentador para ignorarlo. Sin embargo, trasladarse a un país extranjero no es sencillo. Los primeros años después de cruzar la frontera estuvieron llenos de desafíos. No solo me enfrenté a la barrera del idioma y la cultura, sino que también tuve que lidiar con la nostalgia de mi hogar y la soledad de estar lejos de mi familia. Mi primera residencia en Estados Unidos fue en un pequeño apartamento en Texas, compartido con otros 3 inmigrantes. Todos teníamos historias diferentes, pero compartíamos un objetivo común: buscar una vida mejor. Las noches solían estar llenas de conversaciones sobre nuestras familias, nuestros pueblos y las tradiciones que extrañábamos. El trabajo no fue fácil de conseguir al principio. Aunque mi experiencia como camionero en México fue valiosa, tuve que comenzar desde abajo en Estados Unidos. Los primeros meses me encontré trabajando en tareas que no tenían nada que ver con la carretera.
granjas, construcciones, incluso lavando platos en un restaurante local. Cada noche, después de un largo día de trabajo, me sentaba en la ventana de mi habitación, mirando la carretera y anhelando volver a ella. Lo más difícil fue estar lejos de mi familia. Las llamadas telefónicas eran caras y no siempre era fácil comunicarse con ellos. A menudo me encontraba pensando en las sonrisas de mis padres, las risas de mis hermanos y las cálidas tardes en la casa familiar. Los recuerdos de mi madre cocinando en la cocina y mi padre contándome historias sobre su juventud solían visitarme en mis sueños. Sin embargo, sabía que todos los sacrificios tenían un propósito. Cada dólar que ganaba lo enviaba de regreso a casa para apoyar a mi familia. Aunque extrañaba cada momento con ellos, sabía que el sacrificio valdría la pena si podía darles una vida mejor. Con el tiempo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Después de varios meses, encontré un trabajo como asistente de camionero, lo que significaba que finalmente estaba de vuelta en la carretera. Aunque no era el conductor principal, cada milla que recorría me acercaba a mi sueño. Aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre las carreteras estadounidenses, sino también sobre la cultura y la forma de vida del país. Finalmente, después de años de trabajo y dedicación, logré obtener mi licencia de camionero en Estados Unidos. Fue un momento de orgullo indescriptible. Mi familia, aunque lejos, compartió mi alegría y celebró mi logro conmigo. Sentía que todos los sacrificios y desafíos que había enfrentado valían la pena. Mientras recorría las carreteras de Estados Unidos, sentía que estaba viviendo mi sueño. Cada ciudad que visitaba, cada paisaje que cruzaba, era un testimonio de mi determinación y pasión. Pero aunque había recorrido innumerables millas y enfrentado innumerables desafíos, aún había una carretera que me llamaba, una que había capturado mi imaginación desde que escuché sobre ella, la Ruta 66. Los años pasaron y mi reputación como camionero confiable y experimentado comenzó a crecer en Estados Unidos. Había transportado todo tipo de cargas, desde productos agrícolas hasta equipos electrónicos. Pero, a pesar de la diversidad de mi trabajo, nada me preparó para la llamada que recibí una tarde de verano. Estaba en una parada de camiones en Arizona, disfrutando de una cena tardía y repasando mi ruta para el día siguiente, cuando mi teléfono sonó. La llamada provenía de un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar, pero finalmente decidí hacerlo. Una voz suave y melódica al otro lado de la línea se presentó como representante de una empresa llamada Transportes Nocturnos. Me explicó que habían estado siguiendo mi carrera durante algún tiempo y estaban impresionados con mi trabajo. Decían que estaban buscando a alguien con mi experiencia y habilidades para un trabajo especial. Intrigado, les pedí más detalles. Me explicaron que la carga que necesitaban transportar era confidencial y que solo podían revelar los detalles a alguien que aceptara el trabajo. Aunque esto me hizo levantar una ceja con sospecha, la suma que mencionaron como pago fue asombrosa. Era el tipo de dinero que cambiaría mi vida y la de mi familia para siempre. Me tomé un momento para pensar. Miré a mi alrededor, observando a los otros camioneros charlando y riendo. Pensé en mi familia en México, en las caras sonrientes de mis padres y hermanos. Recordé las noches de dificultades, los trabajos duros y las largas horas en la carretera. Aquella oferta podía ser la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Transportes Nocturnos no me sonaba, y el secretismo que rodeaba la carga me inquietaba. Pero el atractivo del dinero y la curiosidad por el trabajo superaron mis dudas, y finalmente acepté la oferta. La voz al otro lado de la línea pareció complacida y me dio una dirección en Las Vegas donde debía recoger la carga. Me dijeron que llegaría en 2 días y que debería estar allí puntualmente a medianoche. También me pidieron que no hablara del trabajo con nadie y que mantuviera la carga segura en todo momento.
Al llegar a Las Vegas, la ciudad brillaba con sus luces y colores habituales. Sin embargo, la dirección que me dieron me llevó a una parte más alejada y oscura de la ciudad. Era una bodega antigua, con una entrada apenas iluminada. Me saludó un hombre vestido de negro, que sin decir una palabra me indicó dónde estacionar mi camión. Dentro de la bodega, varios trabajadores cargaron un contenedor grande y pesado en mi camión. Aunque intenté echar un vistazo a su contenido, no pude ver nada. Todo estaba bien sellado y cubierto. Antes de partir, el hombre vestido de negro me entregó un sobre con la mitad del pago prometido y un mapa. Me indicó que debía seguir la ruta trazada y que no debía desviarme bajo ninguna circunstancia. La ruta me llevaría directamente por la Ruta 66. Con el contenedor seguro y la ruta clara, comencé mi viaje, ajeno a las terribles sorpresas que me esperaban en esa carretera. La Ruta 66 siempre había sido un ícono en la cultura estadounidense y siempre había soñado con recorrerla en toda su extensión. Pero esa noche, bajo la pálida luz de la luna y con el misterioso contenedor en la parte trasera de mi camión, el ambiente parecía diferente, más inquietante. Las primeras horas de viaje fueron tranquilas. La carretera se deslizaba suavemente bajo las ruedas y el silencio del desierto solo era interrumpido por el ronco murmullo del motor. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, fue solo una sensación, como si alguien me estuviera observando. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, juraría ver una sombra desvaneciéndose rápidamente en la oscuridad. Luego comenzaron los ruidos, susurros casi inaudibles, provenientes de la parte trasera del camión. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, producto del cansancio y la soledad del viaje. Pero entonces, en un tramo especialmente solitario de la carretera, vi la figura. Era alta y delgada, con una forma vagamente humana, pero moviéndose de una manera que ningún ser humano podría. Corría al lado de la carretera manteniendo el ritmo con el camión. Cada vez que intentaba enfocarla con mis faros, parecía esquivar la luz, permaneciendo en sombras. Aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada fija en mí, fría y calculadora. Aterrado, aceleré, esperando dejar atrás a la extraña figura. Pero sin importar cuánto acelerara, seguía allí, corriendo al lado del camión con una velocidad sobrenatural. El pánico se apoderó de mí y comencé a buscar desesperadamente una salida o un lugar donde detenerme. Fue entonces cuando recordé las advertencias del hombre vestido de negro. No debía desviarme de la ruta bajo ninguna circunstancia, pero en ese momento la idea de seguir en la carretera con esa criatura persiguiéndome me parecía mucho más aterradora que cualquier amenaza. Decidí tomar un desvío, conduciendo por una pequeña carretera de tierra que parecía alejarse de la Ruta 66. Mientras me alejaba, la figura pareció desvanecerse en la oscuridad y un inmenso alivio me invadió. Sin embargo, ese alivio fue efímero. A medida que avanzaba por el desvío, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La noche parecía más oscura y una espesa niebla comenzó a formarse alrededor del camión. De repente, el motor empezó a toser y fallar, y con un último gemido, el camión se detuvo. Intenté encenderlo varias veces, pero fue en vano. Estaba atrapado en medio de la nada, con una misteriosa carga y perseguido por algo que no podía comprender. Decidido a buscar ayuda, tomé una linterna y salí del camión. A medida que avanzaba por la carretera, una sensación de desesperación me invadía. Los susurros volvieron, esta vez más claros, como si voces susurraran mi nombre desde las sombras. El aire se volvía frío y sentí una presencia detrás de mí. Giré y ahí estaba, la figura, ahora más clara bajo la luz de la linterna. No era humano, eso era seguro. Sus ojos brillaban con una luz malévola y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. El terror me paralizó y la oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor.
La última imagen que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la de esa criatura acercándose a mí, susurrando palabras ininteligibles en una lengua desconocida. Todo se volvió oscuro. Desperté con la luz del amanecer acariciando mi rostro. Estaba tumbado en el arcén de la carretera, la linterna a mi lado y el camión parado unos metros más adelante. Mi cabeza latía y todo mi cuerpo parecía entumecido, como si hubiera dormido en esa posición durante horas. El terror de la noche anterior volvió de golpe, pero la figura ya no estaba. Con cuidado, me puse de pie y me dirigí hacia el camión. Al acercarme, noté que la puerta del contenedor estaba entreabierta, con el corazón latiendo con fuerza. Miré dentro. Para mi sorpresa estaba vacío. No había rastro de la carga misteriosa que Transportes Nocturnos me había encomendado. Tratando de calmarme, encendí el camión y, para mi alivio, arrancó sin problemas. Decidí regresar a Las Vegas y enfrentar a quienes me habían contratado. Necesitaba respuestas. Sin embargo, al llegar al lugar donde había recogido la carga, la bodega estaba desierta. No había rastro del hombre de negro, ni de ningún otro empleado. Parecía como si Transportes Nocturnos nunca hubiera existido. Confundido y frustrado, acudí a la policía local. Les conté todo lo que había sucedido, desde la oferta de trabajo hasta el encuentro con la criatura en la ruta 66. Inicialmente escépticos, comenzaron a tomar mi relato más en serio cuando les mostré el sobre con la mitad del pago que me habían dado. El sello y el logotipo de Transportes Nocturnos estaban allí, pero no tenían registro de ninguna empresa con ese nombre. Las semanas siguientes estuvieron llenas de investigaciones. La policía rastreó cada pista, pero cada vez que parecían estar cerca de una respuesta, ésta se desvanecía. Mi camión fue inspeccionado en busca de pruebas, pero nada inusual fue encontrado. Fue como si todo lo relacionado con Transportes Nocturnos y la carga misteriosa hubiera desaparecido en el aire. Mientras tanto, las pesadillas comenzaron a asaltarme cada noche. Veía a la figura, sus ojos brillantes y su sonrisa torcida, susurrándome al oído en ese lenguaje desconocido. Cada vez que despertaba, una sensación de desesperación me inundaba, como si algo vital me hubiera sido arrebatado. Decidí buscar ayuda y acudí a un terapeuta especializado en trauma. Durante nuestras sesiones, intentamos descifrar el significado de mis pesadillas y reconstruir lo que había sucedido esa noche en la Ruta 66. A través de la hipnosis, logré recordar fragmentos de lo que parecía ser un ritual antiguo, con la figura como protagonista, pero el propósito y significado de todo esto seguía siendo un enigma. Los meses pasaron, y aunque las pesadillas se hicieron menos frecuentes, el misterio de esa noche nunca fue resuelto. Aunque regresé a mi vida de camionero, decidí evitar la Ruta 66 a toda costa. Nunca supe qué contenía el contenedor ni quiénes eran Transportes Nocturnos. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, todavía puedo escuchar los susurros de esa figura, recordándome que hay misterios en este mundo, que quizás es mejor no resolver.